Hola a todos. Bueno, hoy voy a analizar, digamos, una entrevista que Alex Fidalgo hizo en su canal a Carlos Blanco y discutieron de bastantes cosas, pero bueno, más que nada por el perfil del entrevistado, Carlos Blanco, que os recuerdo para la gente más joven y para la gente que digamos no lo sigue o no sabe quién es, que es en su día fue un niño prodigio y se hizo famoso niño prodigio por su nivel intelectual, es decir, por el coeficiente intelectual muy alto que tenía, etcétera. Y sobre todo su fama le vino porque salió en un programa de televisión de hace unos 15 años, 20. Era el show televisivo nocturno más famoso de la televisión en aquel momento. Lo dirigía Xavier Sardá y me parece que era en Telecinco, ¿vale? Y realmente era un show cuyo nombre no recuerdo exactamente, no sé. Era el típico show nocturno de estos que imita formato americano. Y era un show de variedades, ¿no? Había muchas cosas. Tenía su parte picante también, sexual. Tenía varias secciones. Y una de ellas era pues llevar a personajes así un poco de la farándula, un poquito raros, de todo tipo, de todo pelaje, a modo un poco de circo, y llevaban pues un poco pues a imitación un poco de los circos de la Edad Media, ¿no? Que si la mujer barbuda, que si tal y cual. Bueno, ¿no? Él entraba dentro de ese perfil en el sentido de que era el típico niño prodigio, con pinta de niño prodigio, además, porque iba con su pajarita, iba así como arreglado como un pequeño intelectual, lo que te imaginas de un intelectual, digamos, ¿no? Pues él cumplía el perfil, digamos, ¿no? Luego una educación exquisita, una forma de hablar así, pues como de adulto, ¿no? Digamos, y todo eso, pues evidentemente a la audiencia pues le gustaba, ¿no? Entonces Carlos Blanco se hizo muy famoso de pequeñito. Ahí en la foto que pongo como ilustración del podcast podéis observar que no sé, tendría 11, 12 años, puede ser, una cosa así, 10, 11, 12, no sé, una cosa así. Participó en ese programa pues unas cuantas veces, no sé cuántas exactamente, y se hizo muy famoso a partir de ahí, ¿no? Y luego pues fue creciendo y ahora es un adulto, pues no sé, tendrá sus 30 y pico de años y sigue saliendo de tanto en tanto en diferentes medios, ¿no? Y Alex Fidalgo pues lo entrevistó, que de hecho le tengo una envidia a ese Alex Fidalgo, no sé qué enchufe tiene, debe tener un muy buen enchufe porque tiene acceso prácticamente ilimitado a todos los personajes interesantes de este, digamos, que se mueven por España e incluso parte del extranjero, ¿no? Es decir, tiene como prácticamente un acceso ilimitado, ¿no? Porque a veces ya no es cuestión de tener más o menos suscriptores, porque él tiene suscriptores, pero tampoco es que sea quizás de los canales con más suscriptores y muchísimo menos, y sin embargo trae a gente muy muy interesante. Por lo tanto, yo me imagino que es algún tipo de enchufe, debe ser hijo de o algo así, y realmente no, pero lo digo en plan positivo, quiero decir, no lo estoy criticando, es una envidia sana, ¿no? Digamos. Bien, pues el Carlos Blanco es un personaje que a mí me interesó desde siempre, desde que salió en la tele y se hizo famoso, porque de hecho su figura representa en general la figura del superdotado, que a mí es una figura que siempre me ha parecido controvertida en muchos aspectos, ¿no? Porque superdotado es un poco como el niño feria, ¿no? O el adulto feria. Es decir, yo encuentro que son un poco gente que tienen una habilidad muy grande, digamos, de retención de información, luego otra habilidad muy grande en poder, digamos, dar esta información o tratarla o, digamos, o hacer como una especie de... Es decir, son gente... Yo los veo como el ChatGPT, pero avant la page. Es decir, es un poco un ChatGPT con una inteligencia artificial más que humana. Los veo como personas, digamos, que de alguna forma tienen esa especie de inteligencia robótica, matemática, porque suelen ser muy buenos en matemáticas, además, todo este tipo de gente, y les suele gustar la matemática avanzada, no hablo del 2 y 2 más 4, hablo de matemática de verdad, es decir, la de las ecuaciones, la que te hace volar un cohete, ¿no?
Realmente son gente, digamos, que yo les veo una inteligencia mecánica muy, muy alta, a pesar de que se puedan interesar por las humanidades, como es el caso de Carlos Blanco, porque no son como incapaces de pensar de forma humana, es decir, de forma más desordenada y de forma más, digamos, anárquica, como piensa un verdadero humano inteligente. Para mí es una persona que piensa de una forma un poquito más anárquica, ¿no? Y ahí el ejemplo en la entrevista, yo he subrayado unos momentos claves, ¿no? Que no sé si pasaré el pequeño corte o no, si lo veo necesario lo pasaré, si no, no. Me he apuntado a una serie de minutaje, como he hecho otras veces. De hecho, es la segunda vez que tiro de Alex Fidalgo, o la tercera, para analizar una entrevista de algún personaje que me interesa, ¿no? La última vez fue de ese chico de color, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Lo tenéis ahí en mis vídeos, solo tenéis que clicar en vídeos en general y pasáis para atrás y ya los veréis. No hace tanto que lo publiqué, además. Es un chico senegalés, yo diría, que vive en España, que hizo una entrevista que fue bastante interesante sobre racismo y cosas por el estilo. Y aquí, pues, es un poco el análisis que quiero hacer, ¿no? De ese tipo de inteligencia me ha atraído siempre porque lo veo como una inteligencia, digamos, un poco, pues, de feria, ¿no? Así un poquito, ¿no? No me extraña que lo invitaran a los shows televisivos, ¿no? Es un poco lo que yo pienso. Evidentemente no es despreciativo, porque de la gente con altas capacidades se saca muchas veces cosas muy positivas para la humanidad en general, para el saber en particular, porque son gente que son sobresalientes, evidentemente, ¿no? En procesar la información, no sabría decirlo. Sí, quizás en procesar la información y luego divulgarla o volcarla, ¿no? Pero claro, lo hacen siempre de forma tan mecánica, mecanicista y de forma tan, digamos, ordenada y tal, que de verdad que parecen no humanos, ¿no? Es un poco lo que Y en la entrevista, si la escucháis con atención, ya veréis que se nota, ¿no? Que el Fidalgo tiene una inteligencia más normal, más humana, pero inteligencia, al fin y al cabo. O sea, yo lo veo un chico muy inteligente. Y el otro, pues lo veis como una y otra vez se refugia en lo intelectual, ¿no? Y de ahí no lo sacas, ¿no? Prácticamente. Porque es lo único que él puede entender, digamos. Yo creo que esa gente se mueven muy bien y como pez en el agua en algo estructurado, ¿no? Si todo está muy estructurado, muy pautado y muy y la información está como muy bien, sí, es que no me sale otra palabra que estructurada. Es decir, la información para ellos tiene que estar como muy ordenadita, ¿no? Muy secuencial y que vaya de una parte y que llegue a una parte, ¿no? Ahora, a la que le pones un poquito de curvas, un poquito de ingenio, un poquito de zigzag, un poquito de... Yo creo que son gente que se pierde fácilmente. Ahí ya se les ve un poquito perdidos, ¿no? Y realmente la vida humana y la vida en general es bastante de zigzags y bastante de grises y bastante de saber interpretar, ¿no? Y bastante de intuición y bastante... Tienes que tener otro tipo de inteligencia, ¿no? Para moverte por la vida y pretender más o menos tener éxito, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ese tipo de inteligencia yo la veo como muy acotada solo a lo intelectual y solo para algunos tipos de trabajo, ¿no? Pero son gente que creo que no se pueden mover fuera de este ámbito. Claro, no me extraña que son infelices y que dan fracaso, porque claro, su inteligencia no se puede adaptar a cosas que requieren, digamos, como la inteligencia humana. Es decir, incluso los veo incapaces de conducir un coche, probablemente. No sé si Carlos conduce, pero me extrañaría que conduzca un coche. Es decir, yo los veo como inadecuados, inaptos para digamos, vivir una vida normal, ¿no? Solamente se pueden mover entre libros, ecuaciones, etcétera, ¿no? Es un poco lo que yo más o menos veo, ¿no? Si vamos un poquito a la entrevista en sí, por ejemplo, en el minuto 7, hay el primer choque entre Fidalgo y Carlos, ¿no? Ahí vemos como el Carlos Blanco, digamos, se empieza con sus primeros líos, ¿no? Porque digamos que ya se ve claramente como de alguna forma él están hablando sobre los gustos, ¿no? En literatura en esta ocasión, ¿no? Y
también hay un doble choque ahí, ¿eh? Hay un choque también entre lo posmoderno y lo... Porque el Carlos Blanco, aparte de su inteligencia o su superdotación, digamos, yo lo veo un chico que seguro que se ha educado en un ambiente bastante, digamos, nada posmoderno, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo no sé en qué tipo de educación se ha educado, pero posmoderno seguro que no. Es decir, es una educación muy a la antigua, muy como muy reglada, muy humanista, casi escolástica, diría yo, ¿no? Yo no sé qué tipo de padre ha tenido, o qué tipo de ambiente en el colegio, o en qué tipo de colegio lo han... pero da la impresión como si se hubiera educado en colegios así, tipo de Opus Dei, o tipo de... o jesuitas, no lo sé, pero una cosa como muy volcada, muy a la antigua, ¿eh? Y ahí puede ser también un choque de ese tipo, ¿eh? entre Carlos y Alex, porque Alex le dice de alguna forma que, bueno, sobre gustos no hay nada escrito, y el Carlos le dice que sí, que los gustos también se pueden educar, se pueden de alguna forma contestar, y se puede, digamos, debatir, etcétera. Y el otro, hombre, no, si una cosa te gusta, y si no, pues no. Y el otro pues le dice que no, ¿no? Aquí hay un choque, digamos, por una parte entre un posmoderno, que es claramente Alex Fidalgo, seguro que tiene mucho ha bebido de la posmodernidad y se ha educado, digamos, de una forma más laica, entre comillas, para lo bueno y para lo malo. Y el otro, pues que es un choque con la iglesia hemos topado, ¿no? De alguna forma. Eso por una parte. Y por otra parte también está lo que le reprocho yo a Carlos. Es decir, está el que siempre lo lleva todo a lo intelectual, y el otro le está diciendo, bueno, vale, pero bueno, deja un poco de sitio al gusto puro y duro, ¿no? No, pero claro, el gusto puro y duro no, porque claro, hay que argumentarlo todo. A lo mejor a mí me gusta mucho una cosa, pero tú me argumentas que en el fondo no es para tanto y tal y cual. Bueno, en fin, están en esa diatriba, que yo os invito a partir del minuto 7, dura del 7 al 10, una cosa así. Está bastante divertido porque, ves, lo bueno del Carlos Blanco, y donde se nota que es inteligente de verdad, es que siempre deja sitio, se da cuenta que es él, porque se lo habrán dicho varias veces, igual ha pasado por varios psicólogos, no sé, y se da cuenta que al final es un defecto de él el no poder admitir una cosa simplemente y ya está, ¿no? Y no siempre estar desde un punto de vista intelectual, sino desde un punto de vista como más normal. Pues sí, oye, cada uno tiene sus gustos, y si tú has disfrutado leyéndolo, coño, pues no pasa nada, ¿no? Él mismo muchas veces se apostilla a sí mismo al final de la reflexión, pero no puede impedirse darle la leccioncita intelectual. Luego ya paso al minuto 31 y hablan de los premios Nobel, ¿no? Y ahí se nota también otra obsesión brutal que le noto a Carlos, es que, digamos, el tipo está obsesionado con el pasar a la posteridad, ¿no? A él le encantaría, me imagino, pues tener un premio Nobel, y se le nota mucho que le gustaría tener un premio Nobel, pues no lo sé, ¿no? De filosofía, seguramente, por haber, digamos, puesto en marcha una nueva filosofía con toda su mecánica, con todo su... a la imagen probablemente de... o bien de un filósofo alemán muy típico, como podría ser, que menciona él de tanto en tanto, claro, a mí se me va a escapar el nombre, como eso de no trabajar con notas, es una putada, porque lo debo todo a mi memoria, y bueno, es el que siempre hacía una tesis contra tesis y síntesis. Bueno, es igual, buscarlo por ahí, ya veréis, seguro que más de uno de mis escuchantes, que sé que sois muy cultos, ya sabéis de quién hablo. Y a él le gustaría hacer una tesis de este tipo, o bien como Spinoza también, ¿no? Algo como muy argumentado, con mucha digamos, casi más que un tratado filosófico, parecen tratados matemáticos, ¿no? Entonces se le nota mucho, ¿no? Y pasar a la posteridad por ello, ¿no? Porque no para ahí, desde el minuto 31 al 36, no para ahí de meter caña con la posteridad, con pasar a la posteridad, y luego, como siempre, se apostilla a sí mismo. Y dice, bueno, pero no es lo más importante de la vida. En el fondo, lo más importante es disfrutar. es gracioso. A partir del minuto 36, otra obsesión también que sale, y ahí se ve, porque menciona al Fausto, ¿no? De Goethe, me parece que es Goethe el que escribe Fausto. Y destaca el monólogo inicial de Fausto, que reconozco que yo no he leído esta obra. Y entonces, bueno, se le nota mucho también que la admiración o sea, y también la sólida, digamos, formación que tiene
a nivel literario, ¿no? Y muy al contrario de probablemente Alex y mucha gente posmoderna que tienen cierta inteligencia, eso está clarísimo, pero no una educación tan reglada ni tan que pasa por lo clásico, por saber griego, por saber latín, por tal, se nota que no hay una de la cual yo formo parte, ¿eh? Yo me identifico mucho más con Alex Fidalgo que con Carlos Blanco. Evidentemente mi formación es muy deficiente en esto. Sí que es verdad que de forma autodidacta, muy a posteriori de mi juventud, me he formado, o me estoy formando incluso todavía, por mi curiosidad, etcétera, pero sí que es verdad que no tengo esa formación tan buena como pueda tener el Carlos, ¿no? Pero ahí se le nota con la mención de Fausto, ¿no? Y su obsesión y tal. Minuto 40, ya nos vamos con el tema de que admite ya abiertamente que sí, que le gustaría, que le encantaría, que sí, que al final todo ese saber y tal, al final tiene que ir, que también Alex lo empuja a decirlo, o sea, él como ejemplo, ¿no? De que al final todo el mundo aspira a hacer algo grande, ¿no? Algo que quede para la posteridad y tal y cual, y que es normal, que el ego humano, pues al final siempre aspira a más, ¿no? Y gracias a ese mecanismo pues conseguimos, hacer algo, ¿no? En las generaciones posteriores, pues si no, nos quedaríamos fijados en el tiempo de los grandes que nos han precedido y sin atrevernos a hacer nada más, ¿no? Pues nunca ni haríamos nada más, ¿no? Yo, por ejemplo, si fuera un admirador de Alex Fidalgo y de mucha gente de YouTube, de los que tienen ya 200.000, 300.000, 1 millón de suscriptores, y dijera, bueno, pues ¿qué aporto yo, no? Si ya lo aportan todos ellos, o sea, ya tienen los mejores invitados, ya tienen los mejores en todos los sentidos, ¿para qué coño sigo, no? O sea, quiero decir, a mí al final una hormiguita como yo no sirve para nada. Pues no, porque hay algo que te mueve a pensar, de forma errónea a lo mejor, pero hay algo que te mueve que piensas, no, lo que hago sí es necesario, aunque sea para una minoría de personas, pero es necesario y es grande y es bonito y servirá para alguien, ¿no? Es lo que te mueve, al final no nos engañemos, no seamos falsos. Quiero decir, siempre hay un fuego interno que te mueve a la acción, ¿no? Si no, ¿para qué, no? Si no, nadie haría nada, ¿no? Ni en el boxeo, ni en el deporte en general, ni en nada. Quiero decir, si ya te pones a admirar a Pelé, pues no habría habido Maradonas. Si Messi hubiera admirado a Maradona y sin atreverse a ser mejor que Maradona, pues no hubiera habido Messi. Y si Cristiano Ronaldo se habría puesto a admirar a Puskás o cualquier goleador de estos de época, pues no se habría atrevido a marcar goles, no sé cómo decirte, ¿no? Siempre hay un fuego interno que empuja a los hombres a superarse, ¿no? Y eso está bien. En el minuto 45, y lo comparto, minuto 45... es muy importante que lo retengáis porque ahí habla del libro Movimiento de la Mente Humana, de que es alucinante, digamos, cómo la mente humana puede ir para adelante, va enlazado con el minuto 40, y menciona a Einstein, a Miguel Ángel, tal, siempre menciona a gente del mundo intelectual, es decir, de la farándula intelectual, ¿no? Nunca te mencionará, yo que sé, a Messi, por decir algo, ¿no? Que también parece un genio, ¿no? En lo suyo, ¿no? No, siempre son en ese plan, ¿no? Y muy clásico, además, ¿no? Es curioso. Luego, minuto 50, es muy divertido porque ahí vemos lo que os digo yo de la inteligencia mecánica, ¿no? Él mismo lo dice claramente que cuando se mueve por el mundo, cuando va haciendo viajes, turismo y tal, él se mueve solo por lo que dice la UNESCO, ya está. Y la mente cuadriculada, ¿no? Y ya lo que decíamos, ¿no? Porque se tiene que mover siempre, ese tipo de mente como la suya, por cosas estructuradas, ¿no? Cosas muy, como una clasificación, como muy ordenadita, ¿no? Entonces, si la UNESCO le dice que cuando va a Japón, yo qué sé, o cuando va a China hay que ver tal, pues él va a tal. Ya está, punto. No se escapa de ahí, ¿no? Y entonces eso es una cosa que a mí me ha hecho mucha gracia. Minuto 58... hablan de la decadencia, y ahí sí que está muy bien, Carlos, porque le habla de que, bueno, la decadencia en todas las épocas, ahí se nota la formación sólida, de sus conocimientos en historia y en otros muchos ámbitos, y le explica a Alex que no, que la decadencia pues, es una cosa que se ha vivido en todos los tiempos, se vive siempre esa sensación de decadencia, ¿no? Como que si el pasado siempre hubiera sido mejor, ¿no? Un pasado dorado, siempre la gente nos refugiamos en un supuesto pasado que siempre fue mejor que el presente y que esa sensación de estar en decadencia, ¿no? Y bueno, está muy bien porque sí es verdad que el ser humano tenemos esta tendencia a idealizar el pasado, ¿no? Yo me imagino que ellos no lo dicen, esto que voy a decir es cosecha propia, me imagino, lo que voy a decir ahora a continuación, me imagino que es porque, digamos, muchas veces hablamos desde nuestra vida única, que es nuestro individuo,
Y claro, como vamos de más a menos, digamos, ¿no? Pues muchas veces, bueno, si tienes 30 años, añoras los 20. Si tienes 40, añoras los 30. Si tienes 50, añoras los 30, los 40 y los 20. Quiero decir, es un poco así, ¿no? Y yo creo que la manía de que tenemos de añorar el pasado porque el futuro siempre es más oscuro, porque al final acaba donde acaba, ¿no? En una caja fino, pues, digamos, en el mejor de los casos. Entonces, digamos que de alguna forma, pues sí yo creo que es muy humana la tendencia a ver el pasado siempre mejor, ¿no? Es lógico, ¿no? Porque lo comparamos con nuestra propia vida y por regla general el pasado siempre es mejor que el futuro. Sobre todo a partir de ciertas edades, claro. Menos en la infancia, que en la infancia todo es futuro, porque realmente estás harto de ser un niño y tienes ganas de ser adulto. Todo lo demás yo creo que siempre es más bien volcados hacia el pasado. Minuto 60. Pocas veces en el... hoy es muy complicado destacar... está muy bien porque ahí hablan de lo complicado que es destacar hoy en día en cualquier categoría. Aunque él no habla de cualquier categoría, él siempre habla de su categoría, es decir, la intelectual. Él siempre habla de la filosofía, de las mates, etcétera, ¿no? Nunca habla de otra cosa que no sea esto. Entonces él dice que es muy difícil, pero eso se puede extender a todo, porque somos cada vez más gente, porque cada vez hemos alcanzado cuotas altas, y da una digamos, una comparación que es muy divertida, y habla de los árboles fruteros, ¿no? Y dice, es como si la humanidad hubiera cogido ya todos los árboles, o sea, todas las frutas de abajo del árbol, y ahora hay que digamos, trepar para coger los frutos de arriba, ¿no? Y claro, cada vez es más difícil trepar, hay mucha gente trepando y cada vez es más difícil, por lo tanto, ser reconocido. Pero es que esto hablan de la añoranza que tienen ambos de que antes un intelectual podía llegar a ser famoso, ¿no? Y mencionan pues a los intelectuales de hace apenas 20, 30, 40 años, ¿no? Incluso los españoles, ¿no? Que eran famosos solo por el hecho de escribir, no sé, pues García Vázquez, o sea, no sé, el que ahora acaba de fallecer, el que estuvo casado con la Preisler esta, o con la... bueno, no recuerdo ahora cómo se llama no sé. Mencionan a 3 o 4 intelectuales, que ahora no recuerdo bien, y quiénes son, de hecho, pero bueno, sí, los típicos, que si García Vázquez, que si tal, que si cual... Y les sale la conversación que acabo de narrar, ¿no? Y está muy bien, sobre todo me ha hecho mucha gracia lo de los frutos y trepar y todo eso. Y además le doy bastante, por no decir totalmente la razón, ¿no? Minuto 72 pasan a... Hoy se puede acceder a todo si hay voluntad. Sí, bueno, eso está muy bien también porque... Claro, ahí lo dice mucha gente, ¿no? Pérez Reverte, lo he oído decirlo varias veces y muchísima gente más. Por cierto, mira, Pérez Reverte es bastante famoso, pero bueno, porque los directores de cine han pasado sus novelas al cine probablemente, etcétera, pero sí, bueno, él es de los pocos que ha conseguido ser intelectual y famoso, ¿no? Pero bueno, ha pasado por el periodismo, ha pasado por mucho, por la tele, etcétera, pero que sí, mira, ahí tienen un ejemplo de que es posible todavía ser famosos y sería un intelectual, ¿no? Pérez Reverte, digamos, pues muy polemista, etcétera, pero bueno, en fin, por muchas razones es famoso, ¿no? Fin del paréntesis, que yo abro paréntesis y no lo cierro nunca. Minuto 72. Entonces, dice eso, ¿no? Que es una pena, porque por eso lo decía, porque el Pérez Reverte lo dice, y muchos otros intelectuales que he oído en conferencias o he leído, se quejan de que, habiendo todo el saber digitalizado y el acceso a esa digitalización fácil, porque a través de un simple teléfono móvil, de un ordenador de mesa, de una tablet, de cualquier lugar donde tengas conexión a internet, pues tienes un acceso prácticamente ilimitado a cualquier tipo de libro, a cualquier tipo de saber, ¿no? Y que es una pena que la juventud, pues en vez de usarlo para esto, pues lo usan más bien para el ocio y por lo tanto desperdician mucho tiempo de poder, digamos, educarse, ¿no? Autoeducarse, ¿no? Y pone el ejemplo de que en la Edad Media, por ejemplo, pues bueno, solamente tenían acceso a la información y a la educación los monjes, algún noble, el que no era un cazurro, y los demás no podían, incluso por falta de tiempo, porque había que trabajar de sol a sol. Nunca se acababa una jornada laboral de una persona que trabajaba la tierra, ¿no? Los que todavía trabajáis en la tierra, y mira que hoy en día tenéis 1000 ayudas, tractores, etcétera, sabéis que es muy complicado tener tiempo libre, ¿no? Cuando trabajas
en trabajos realmente duros como el ganado o la tierra y el ganado al mismo tiempo, que es a lo que se dedicaba la gente antiguamente, básicamente. No había mucho más oficios, aparte si estabas dentro de las murallas y eras pues un artesano, es decir, un herrero, un carpintero, etcétera, que también eran trabajos durísimos de todas formas, porque no había ayuda mecánica apenas. Minuto 75. Entonces, bueno, y para concluir, pues animan a la gente a educarse, ¿no? Minuto 75, ya entran de lleno ya en la inteligencia artificial y ya entran poco a poco en lo que a mí más me ha interesado de la entrevista, ¿no? Que es un poco a ver qué tipos de inteligencia, qué pensaba él de la inteligencia artificial, y al final es un poco lo que más me ha interesado de todo. Hablan de los tipos de inteligencia, ¿no? Y ahí es cuando me he reído y cuando más me he disfrutado, ¿no? Viendo cómo Carlos se retorcía ahí entre su instinto de siempre halagar a solo una parte de intelectual, digamos, de inteligencia, que es la intelectual, la erudita, etcétera, etcétera, y olvidarse de otro tipo de inteligencia que es la más común, que se requiere para ser hábil en muchísimos ámbitos de la vida, quizás menos en el intelectual, ¿no? Ahí pues hablan de la inteligencia artificial en el minuto 75 y entra un poco en contradicción con el minuto 45, es decir, de repente dice que la mente humana le cansa, que la ve limitada, etcétera, cuando en el minuto 45 decía que era ilimitada, ¿no? Alex Fidalgo, con buen criterio, se lo hace constar, y bueno, y consigue salir de alguna manera del entuerto, de una forma bastante elegante, pero la verdad es que le costó un poquito al principio, ¿eh? Se vio un poco así como tal. Pero luego lo arregla todo diciendo que, bueno, que sí, que está cansado, en el sentido de que sí, que es verdad que la inteligencia humana es ilimitada. De hecho, es la que yo lo recuerdo a todos, que es la que inventa la inteligencia artificial, pero bueno, en fin, que eso parece que se olvidan. Y que en el fondo lo que quiere es que, digamos, la inteligencia artificial, de un momento a otro, sea de verdad útil y consiga ser una inteligencia de verdad y pueda fusionarse con la humana y alcanzar nuevas cotas. Es un poco el resumen. El minuto 80 es cuando dice un poco todo eso. El minuto 86, ¿qué dice ahí? Pensar. Sí, bueno, viene a ser todo lo que acabo de resumir, sí, la jerarquía, jerarquizar, tal. Bueno, sí, ahí hay una parte interesante en el minuto 87 donde hablan de la educación, ¿no? Y como tengo un amigo profesor que me lo dice muchas veces, que claro, hoy en día los alumnos, al tener acceso fácil con el ChatGPT o con cualquier otra herramienta que hay por ahí en Internet, estoy pensando en Wikipedia, por ejemplo, es bastante fácil recopilar información, ¿no? Entonces, cuando les piden de hacer un trabajo, lo que hacen es un copiar y pegar todo el rato, ¿vale? Y no hay prácticamente nada de reflexión, ¿no? Y encima, normalmente suelen ser trabajos bastante mediocres, porque aunque la información que recopilan sea más o menos la que le piden, como todo el rato hacen copiar y pegar y apenas hay escritura propia, pues resulta una especie de pastiche bastante incomestible, ¿no? Aunque su copiar y pegar y su pastiche trate de lo que le piden, es bastante lamentable, ¿no? Como trabajo. Entonces él dice que el remedio sería, y debe ser, no pedir información, como se hacía hasta ahora, para comprobar si tenían buena memoria y si habían estudiado el tema, sino digamos, pedir que piensen, es decir, pues, no sé, ¿no? Darles un trabajo tipo describirme la reproducción humana. Punto. O sea, no que te digan, digamos, ¿cómo es la reproducción humana? Entonces te hacen un copiar y pegar de cómo es la... No, describirme cómo es la reproducción humana para vosotros. O qué significado tiene la reproducción humana para vosotros. Entonces eso ya es mucho más complicado, ¿no? Porque ya tienes que pensar, argumentar, etcétera, etcétera, y ya difícilmente vas a poder hacer copia y pega de Wikipedia y de ChatGPT, ¿no? Y eso está muy bien, lo que dice ahí. Minuto 100, pasamos ya... bueno, estamos todavía con los tipos de inteligencia. Ahí sí que entran de lleno los tipos de inteligencia. Entonces él halaga las matemáticas otra vez, porque dicen que las mates pues son irrefutables. Sin embargo, pues a veces envejecen mal según qué filosofías, según qué teologías, etc, etc. Pero las mates son irrefutables, ¿no? Luego el minuto 103...
Sí, intenta ponerse un poquito humilde, por fin. No, bueno, es un poco de broma, pero ahí pues se pone él mismo como límites, señala algunos errores históricos, etcétera, de algunos intelectuales famosos. Y entonces, de alguna forma, dice que, bueno, que sí, que hay tipos de inteligencia. Reconoce que, por ejemplo, su hermano es más inteligente que él en algunas cosas, o hace mejor... Más que reconocer más inteligente que él, dice que hace cosas mejor que él. No reconoce que es más inteligente que él, ¿eh? Ahí le falta un poco de humildad. Pero porque no es falta de humildad, es que él está obsesionado con que la inteligencia, de hecho en el minuto 104 lo dice, que es la capacidad de abstraerse, ¿no? Y de tener un análisis superior a los demás. Pero claro, él siempre está pensando en las mates, se le nota. Para él la capacidad de abstracción, digamos, mayor y absoluta es ser un buen matemático. Si no consigues ser un buen matemático o entender una ecuación, no tienes capacidad de abstracción. Y ahí yo discrepo totalmente. Discrepo, pero totalmente, de forma radical con él, porque yo creo que la capacidad de abstracción y de análisis se puede aplicar en muchísimos más ámbitos que no la matemática pura. De hecho, yo creo que estamos todo el rato haciendo matemáticas, solamente que de forma más intuitiva. No tan, digamos, con imágenes tan claras como, con un lenguaje tan claro como las ecuaciones, ¿no? De hecho, yo creo que la mente humana es capaz de hacer ecuaciones sin hacer ecuaciones, es decir, somos capaces de calcular y de pensar de una forma muchísimo más rápida que las mates. De hecho, yo creo que el cerebro humano es puro mate, o sea, es pura mate, pura matemática, pero no hace falta expresarla, no hace falta, digamos, ponerla en solfa, ¿no? Ni escribirla. Es una opinión muy personal, evidentemente. En el 106 Fidalgo lee otras perlas, tal. Pues no sé, ¿qué dice? Ah, sí, le lanza un poco la inteligencia, por ejemplo, de Leo Messi, ¿no? De un jugador de fútbol excelente, o de Maradona. Y le dice, pues, ¿cómo ven la jugada, ¿no? ¿Cómo saben ejecutar los gestos? ¿Qué coordinación tiene entre su mente y su cuerpo? Y encima un balón, es decir, con un elemento de por medio que es el balón, ¿no? Porque es decir, ahí tienes que tener una triple coordinación prácticamente, ¿no? El balón, saber dónde está el balón en todo momento, conducir el balón y saber dónde están tus compañeros y saber dónde está la portería. Es decir, es un dominio del espacio y un dominio de tu cuerpo y un dominio de un objeto que es un balón, que es un esférico además, que lo tienes que manejar con los pies y con cualquier otra parte del cuerpo que no sean las manos, que son lo más útil que tenemos, ¿no? La herramienta por excelencia de un ser humano. Y entonces es extraordinario, ¿no? La habilidad que tiene un futbolista y él lo intenta, digamos, hacer comulgar y ya se refugia en lo típico de los intelectuales, que él no sabe de fútbol, que tal y cual, que no se quieren, que se aguante, que lo siente mucho, pero que él ahí no puede entrar. Y claro, ahí se le nota mucho las costuras, se le nota lo que digo yo, la inteligencia mecánica esta que tienen, la inteligencia esa intelectual que tienen, solo intelectual, no les permite apreciar. Aparte de, normalmente son grandes melómanos, él de hecho se reconoce como uno de ellos, les encanta la música, sobre todo la clásica, evidentemente, les encanta, digamos, pueden apreciar a un gran pintor, ¿no? Las artes plásticas, pueden apreciar incluso probablemente obras de teatro, etcétera, pero no, son incapaces de apreciar la belleza que hay en el deporte, la belleza que hay en el baile, en el dominio que hay que tener, y no hablo del baile clásico, incluso en una discoteca, ¿no? Hay gente que tiene una belleza plástica brutal bailando, ¿no? Interpretando tema, ¿no? Hay gente, que suelen ser mujeres, de hecho, las que mejor bailan, que tienen una coordinación entre su cuerpo y la música. Hay como una conexión ahí que a mí me parece inteligentísima, ¿no? O sea, quiero decir, hay una conexión ahí que es algo mágico prácticamente, ¿no? Y bueno, y luego pues un gran carpintero, un pintor incluso, pero no digo un pintor de artes plásticas, un pintor de muros. O sea, el arte que puede tener un pintor para pintar un muro y dejarlo impecable, etcétera, también es una belleza, también requiere inteligencia, ¿no? Es lo que le trataba de transmitir a Alex Fidalgo y que yo veo que Carlos se negaba, ¿no? a querer aceptar esto y se negaba en rotundo a querer incluso ni siquiera intentar entenderlo, ¿no? Y se refugiaba en pues, un montón de topicazos de que él ahí no, que claro, bueno, diferentes tal, y entonces empezaba a mencionar un montón empezaba pues a mentar que si psicólogos o psico no sé qué nombres daba, de nombres ingleses ahí, de gente, de académicos, de gente que ha estudiado la inteligencia y que entonces se refugiaba en todo ese tipo de historias, bibliografía, etcétera,
pero nada, no daba su opinión, ¿no? No había manera de dar su opinión, que sí, que está muy bien, que sí, que además los grandes intelectuales siempre juegan con el mismo rollo, ¿no? De que cuando no sabes una cosa, mejor no decirlo, no te mojes, porque hasta que no se sabe, pero entonces ya, ¿de qué se puede hablar? Que me digan, ¿no? Él mismo, de hecho, hay un momento que en voz baja dice, ¿no? Que había quién es el guapo, ¿no? Que le explica a él qué es la inteligencia, ¿no? Y luego él mismo se recontradice intentando explicar lo que es la inteligencia, pero otra vez desde su punto de vista, es decir, desde un punto de vista de un intelectual superdotado, o sea, habla de coeficiente intelectual alto, etcétera, etcétera, todo el rato habla de él, de alguna forma, ¿no? Y se pone a él como ejemplo de inteligencia, a él y a los suyos, a los que se asemejan a él. Y no hay manera de sacarlo de ahí. Y cuando la inteligencia, para mí, humana, es algo muy vasta y que se puede expresar de mil maneras, ¿no? Y evidentemente que hay unos patrones, ¿no? Por regla general, una persona inteligente es curiosa. Pues sí, ahí, de acuerdo. Por regla general, una persona inteligente pues nunca se sacia del saber, ¿no? Siempre quiere saber más. Y sobre varios temas, pues sí. Pero eso se puede cumplir sin ser un gran erudito, ni ser un gran matemático, ni porque él todo el rato vuela en la matemática, la erudición, tal, la filosofía. Pero se puede cumplir es decir, una persona puede ser muy curiosa e intentar saber de mil cosas sin abrir un libro. Y sin embargo cumplir con ese precepto de ser una persona curiosa y que le gusta el saber, pero a lo mejor le gusta saber de bicicleta, de motos, de fútbol, de tal, de cual, y encima pues de trabajos manuales, y de encima de bricolaje, y encima de no sé, y ya representa que es una persona inteligente, porque no se ha capficado, o sea, no se ha digamos dedicado a aprender un solo trabajo, vamos a poner el caso carpintero, y de la carpintería al bar, del bar a la carpintería al bar y a dormir, carpintería al bar y a dormir. Bueno, pues es una persona que a lo mejor no demuestra una gran inteligencia porque no demuestra curiosidad. Él aprendió una cosa, hace una cosa y cuando acaba su trabajo se va al bar, del bar a la tele, de la tele al sofá, o sea, del sofá a tele y de ahí a dormir. Y nunca, digamos, intenta aprender nada nuevo. Pues bueno, vale, pues esa persona sí que la puedes probablemente tachar de al menos poca inteligencia, digamos, en ese aspecto, ¿no? O sea, sí, que, digamos, bueno, sí, se puede decir que no es muy, al parecer no es muy inteligente, ¿no? Pero si ese mismo carpintero o otro carpintero, cuando acaba su jornada laboral, va corriendo a jugar a fútbol, luego cuando acaba el día del fútbol se pone en un día de baile y luego se mete a intentar aprender a cocinar y luego no sé qué, y luego no sé cuánta, y luego bricolaje, y luego tal, y luego no sé, pues ya a mí ya me parece una persona excelente. O sea, una persona que ya multiuso y que ya intenta hacer varias cosas, ¿no? Ya representa una cierta inteligencia, ¿vale? Aunque no esté leyendo filosofía ni esté haciendo ecuaciones, no sé cómo decirte. Por lo tanto, ahí yo creo que se equivoca bastante, ¿no? Claro, es una opinión muy personal mía. Bueno, al final no os he puesto ningún trozo, yo creo que con mi resumen es que creo que a veces cuando pongo cortes lo que hace es prolongar innecesariamente el vídeo y quizás me centraré más en yo mismo tomar notas y luego comentarlas, pero yo creo que es más ameno para vosotros también. Y a veces el escuchar el trozo en particular no aporta demasiado, ¿no? Y encima me puedo equivocar de trozo, o el trozo se puede, digamos, acortar o demasiado pronto, o demasiado, o ponerlo demasiado con demasiada antelación, en fin. Yo creo que está muy bien así este formato y que podéis disfrutarlo más. Nada, lo voy a dejar aquí, también por un tema de cansancio, de tanto hablar. Agradecer al puñadito de nuevos suscriptores que he visto que, no sé, hay 3 o 4 más que os habéis apuntado. Y eso, daros las gracias. Animar a los que... Hay un vídeo, un podcast en particular, donde hablo de un libro. El libro me parece que es el de... Hablo de muchos libros, pero hay uno en particular que es el de... analizo el libro de... Algo de... que habla de... A ver, eso sí que voy a meterme porque es que si no siempre dejarlo todo vago así también da un poco de rabia. A ver. Os voy a decir, me meto en mi canal. Es que hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Estáis viendo mucho algunos de vosotros. Lo que pasa es que me parece que los que ven esto solo ven esto y no se pasan por ningún lado más. Entonces igual hablo un poco en la nada. Pero estáis pasando a ver... Bastante. A ver si lo encuentro de una vez por todas. Es analizando el libro El mundo está en venta, de Javier Blas y Jack
y Jack Farry, me parece que era. Sí. Este vídeo tiene casi 1000 reproducciones, 165 horas de visualización, lo cual es inmenso para mi canal. Y sin embargo, solo ha captado 10 suscriptores, de 1000 que lo han visto. Animaros, o sea, no os cuesta nada pasar por aquí. Si veis que el resumen que he hecho de ese libro veo que os está encantando, no sé, supongo que serán estudiantes de, no sé, de geopolítica o de cualquier otra cosa, porque va sobre geopolítica. El mundo está en venta, parece que está gustando mucho el análisis que hago hoy, que es un análisis de casi 2 horas, por cierto, que me lo he currado mucho. Y veo que os gusta mucho, pero bueno, os pasáis y solo 10 de vosotros os habéis suscrito. Es una vergüenza, es una vergüenza total. A ver si cada uno de vosotros os hubiera por lo menos suscrito, pues seguramente de las 1000 veces que habéis visto este vídeo, probablemente la misma persona a lo mejor ha entrado 3 o 4 veces, porque a veces ver 2 horas de una sola vez es complicado, ¿no? Y a lo mejor entras un día, ves un trozo, entras otro día, ves otro trozo, y todo eso cuenta como visualizaciones, ¿no? Pero bueno, yo me imagino que con un mínimo, vamos a poner un mínimo de 300 personas han pasado ahí, para hacer 1000. Entonces, bueno, hostia, pues 300 suscripciones me habrían venido muy bien, ¿eh? Así que los que os aficionáis a entrar en un vídeo en particular, que me parece muy bien, que para eso los hago, para que os sirvan para algo y para que bueno, os sirva en general, para lo que queráis utilizarlos. Pero, hombre, por lo menos dejarme el paso ahí de la suscripción. Por lo menos que ese canal vaya aumentando un poquito y vaya cogiendo forma. Está muy bien que sea minoritario, estoy encantado, pero hombre, siempre uno aspira, como bien dice Carlos Blanco y Alex Fidalgo, a ser un poquito más grande y un poquito más reconocido, ¿no? Siempre el ego siempre lo agradece. Pues nada, una vez dicho todo esto, os paso un saludo como siempre hago, os invito al próximo podcast y como siempre os digo también, cuidaros mucho y hasta la próxima. Venga, hasta luego, chao, chao.